Su formación académica es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Es doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo con el sobresaliente cum laude en noviembre de 2014. Experto universitario en Cuidados Paliativos por la UNIR. Máster en Bioética por la UCAM. Máster en Urgencias y Emergencias. Tiene una licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, tras la defensa de una tesina, El discernimiento en el magisterio del Papa Francisco. Tiene además una actividad docente, colaboradora en el programa de posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2006, colaboradora de honor en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, profesora asociada al área de Medicina Legal y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, en la parte de bioética, miembro del Comité de Ética Asistencial en el área quinto desde 2021. Tiene además una actividad asistencial, médico de atención primaria voluntaria en Nicaragua en enero a mayo del 99 y médico de atención primaria área 3 2002-2008. En la actualidad es médico de urgencias hospitalarias en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cabueñes desde el 2008 hasta la actualidad. Esto como médico, pero por otro lado, como dije al principio, pertenece a la Orden de las Vírgenes Consagradas, cuya esencia consiste esta orden en ser imagen de la Iglesia, esposa de Cristo. La Orden de las Vírgenes Consagradas es una forma de vida consagrada femenina dentro de la Iglesia Católica, caracterizada por la entrega total a Cristo, sin pertenecer a una orden religiosa tradicional. Las mujeres siguen esta vocación, consagran su virginidad al servicio de la Iglesia, manteniendo sus vidas en el mundo sin dejar sus hogares. Las características principales de esta orden tiene una antigüedad, es una de las formas más antiguas de vida consagrada de la Iglesia, con raíces en los primeros siglos del cristianismo. Es una vocación diocesana, se vive dentro de una diócesis específica, en este caso de Oviedo, bajo la guía del obispo, y se centra en el servicio a la pastoral diocesana. Es una vida en el mundo, por otra parte. Las vírgenes consagradas viven en sus propios hogares, integradas en su entorno familiar y social, sin formar comunidades religiosas. Están consagradas a Cristo, hacen un voto público de virginidad consagrada, dedicando su vida a Cristo y al servicio de la Iglesia. No tienen un carisma fundacional, a diferencia de las órdenes religiosas, no tienen un carisma específico fundacional, lo que les da flexibilidad y adaptabilidad. Tienen una función simbólica, representa la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia, siendo un signo visible del amor divino. Hacen un servicio a la Iglesia, aunque su vida es principalmente de oración y contemplación, también están llamadas a servir a la Iglesia en diversos ámbitos y tienen un reconocimiento eclesial. El Concilio Vaticano II, con la promulgación del nuevo rito de consagración en 1970, de la Ordo Virginum. En resumen, el Ordo Virginum es una vocación antigua y única que permite a las mujeres consagrar su vida a Cristo en el mundo, sirviendo a la Iglesia desde su propia realidad cotidiana. Pero hay que explicar un poco por qué es importante para los laicos, para los seglares, la presencia de religiosos y religiosas y vírgenes consagradas. Es importante porque ofrecen un testimonio de entrega radical a Dios y a los demás, especialmente a los más necesitados, y enriquecen la vida de la Iglesia con sus carismas y servicios específicos. Además, su testimonio ayuda a los laicos a comprender mejor la llamada a la santidad en todas las circunstancias de la vida y a vivir su fe con mayor profundidad. Es un testimonio de entrega. Tanto los religiosos y las religiosas como las vírgenes consagradas, a través de sus votos y consagración, ofrecen un testimonio público de seguimiento radical de Cristo, mostrando una entrega total a Dios y a su servicio, lo cual puede inspirar a los laicos a vivir nuestra propia fe con mayor compromiso y radicalidad. Tienen una presencia en el mundo. Su vida en comunidades religiosas o en el mundo como laicos consagrados les permite ser testimonios de la fe en diversos ámbitos de la sociedad, llevando el mensaje de Cristo a la familia, al trabajo, a la política y a la cultura, enriqueciendo así la vida de la Iglesia y del mundo.
Cada comunidad religiosa y cada Virgen consagrada tienen un carisma específico que aporta a la vida de la Iglesia y a la sociedad. Sus servicios, ya sean pastorales, educativos, sociales o de otro tipo, pueden ser de gran apoyo y complemento a la labor de los laicos en la misión de la Iglesia. Los religiosos y las religiosas pueden ser modelos y ejemplos de vida cristiana, ofrecer acompañamiento espiritual, formación a los laicos, ayudándoles a crecer en su fe y a vivir su vocación bautismal de manera más plena. Y son un signo de esperanza. En un mundo a menudo indiferente a lo religioso y marcado por el individualismo, la presencia de religiosos y religiosas y vírgenes consagradas es un signo de esperanza, un reconocimiento de que hay un camino de entrega y plenitud en la vida cristiana que llama a todos a la santidad. En resumen, la presencia de religiosos, religiosas y vírgenes consagradas es valiosa para los laicos porque ofrecen un testimonio de fe radical, enriquecen la misión de la Iglesia con sus carismas y servicios y contribuyen a la formación y acompañamiento espiritual de los fieles. Hoy, en este curso sobre las raíces cristianas de Europa y en relación con el jubileo del 2025, está con nosotros Patricia Rodríguez para hablarnos de María, nos muestra a su Hijo, la esperanza que no defrauda. A la CDP por confiarme esta encomienda. Más que una charla, yo la vivo como un compartir la experiencia de lo que María es y ha de suponer en nuestra vida en este camino de esperanza. Estamos en unas jornadas en las que seguimos hablando de cuáles son las raíces cristianas de Europa y esta mañana, después de las dos charlas magníficas que hemos tenido, algunas personas decían, bueno, ¿y quién nos va a dar la solución a la esperanza, ¿no? Tenemos un diagnóstico, parece que vamos viendo cuál puede ser la causa, cuál es el camino previo, pero ¿quién nos va a dar la solución? Yo medio en broma les decía, la solución la voy a dar yo esta tarde. No es cierto, la solución nos la va a dar María, que es la que siempre nos lleva a su Hijo, que como nos dijo Pablo el apóstol, es la esperanza que no defrauda. Ella es la que nos va a seguir diciendo, como siempre nos ha dicho, cuál es el verdadero camino de la esperanza cristiana. Estamos, como os he dicho, profundizando en las raíces cristianas de Europa. Esta no es una charla de historia, entre otras cosas porque no es para nada mi especialidad, ni siquiera sé demasiado de la historia. De la historia, lo que sí he aprendido durante el tiempo en el colegio, de estudiante, cuando estudié también en el seminario, de la historia quiero quedarme siempre en que la historia nos sirve para aprender. Si de la historia no aprendemos y simplemente vamos acumulando conocimientos, por lo menos a nivel de fe, poco nos va a servir. Por tanto, amén de la importancia que tiene la historia como parte de nuestra formación cultural, yo más bien voy a referirme aquí desde la fe en la historia como historia de salvación. Esta es la clave desde la que podremos responder de verdad a la llamada que hemos puesto en el título de estas jornadas, testigos jubilosos de la esperanza. Bien, podemos comenzar preguntándonos ¿y qué es esto de ser testigo? Esto de lo que hablamos muchas veces en la vida civil, pero sobre todo en contextos de fe. ¿Qué significa ser testigo? En un segundo momento veremos cómo podemos ser hoy testigos de esta esperanza que no defrauda. Cuando en la Iglesia, como sabéis, el ya fallecido Papa Francisco ha convocado un jubileo, el jubileo de la esperanza. En el capítulo 16 del Evangelio de Marcos leemos: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, cuando había salido el sol, fueron al sepulcro. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro?
pero cuando miraron vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad al lugar donde le pusieron. Y sin embargo a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En este pasaje del Evangelio de Marcos, que es de sobra conocido por todos nosotros, encontramos a unas mujeres convertidas en testigos de la resurrección de Cristo. Le habían conocido, se habían sentido sin duda fascinadas por su mensaje, pero sobre todo seducidas y fascinadas por su persona. Nos dice la Escritura que además algunas de ellas habían permanecido junto a la cruz acompañando a su madre, mientras que la mayoría de los apóstoles habían dejado solo a Jesús. Como recordamos, solo quedaba Juan, el discípulo amado. Sin embargo, ellas estaban desconcertadas, muy descolocadas, como vemos en la octava de Pascua y en todo el tiempo pascual, también a unos discípulos de Maús, que se sienten de alguna manera un poco fracasados. ¿Qué ha pasado, no? Teníamos todas las esperanzas en el Señor, íbamos a ser testigos de que Él era el Mesías y resulta que nos lo han matado en una cruz, humillado y despreciado por muchos. Así todo, a pesar de esta especie de tentación de sentir que había fracasado, van muy temprano con los perfumes a embalsamar a Jesús, van a cumplir una tradición del momento. Son conscientes de lo que la piedra les va a pesar y de que no van a poder levantarla. Sin embargo, esto no les hace desistir, han tomado la firme decisión de acercarse a donde yacía el cuerpo sin vida de quienes había sido para ellas su maestro. Se encuentran un joven de vestiduras blancas que les interpela: no temáis. ¿Qué representa este joven? Pues sin duda la voz de Dios que anuncia el triunfo de la vida nueva, de la vida que traerá la resurrección. Recordad que Marcos comenzaba su Evangelio precisamente haciendo referencia al comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y luego a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, el más antiguo, como sabéis, se mantiene lo que conocemos como el secreto mesiánico. Bueno, pues aquí ya asistimos a la verdadera revelación del Mesías, pero en el modo concreto escogido por el Padre, que por ser uno de tantos, víctima, como lo hemos visto, de un trágico destino, la muerte en cruz, ellas van a tener que ser llamadas después, lo acabamos de ver, a convertirse a partir de esta escena en verdaderos testigos, pero del modo en el que Dios había querido, es decir, contando con el fracaso, contando con el dolor, para hacer callar en aquel momento y también hoy en día a tantas falsas imágenes de Dios que no quieren contar para nada con el sufrimiento en la vida y que pasan directamente de la vida pública de Jesús a la resurrección. Sin miedo, no temáis. Ellas estaban espantadas, como estaríamos cualquiera de nosotros y como tantas veces estamos cada uno de nosotros. Sin embargo, se inicia un tiempo nuevo, el tiempo de la Pascua, y ellas van a ser llamadas a ser testigos de ello. Tendrán que ir a Galilea. Se acabó estar en Jerusalén, donde los muros de aquella ciudad les van a recordar el dolor y el fracaso, entre comillas, de la pasión. Hay que ir a Galilea, hay que volver a encontrarse con el Señor en ese primer amor, en ese primer encuentro. En este camino, el de convertirse en testigos, aparece ya otra palabra fundamental que los papas que han precedido al actual Papa León XIV han hablado mucho de él, como sabéis,
que es ser testigos, es tener la vivencia del encuentro con Jesús. Estamos todos los que estamos aquí bautizados y hemos sido llamados a una misión profética, tal y como nos exhortaba el Papa Benedicto XVI en la que fue su primera encíclica, Deus Caritas Est. Decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea, es decir, no comienza uno a ser cristiano con el entendimiento, sino mucho más, aunque hay cosas lógicamente que hay que trabajar y conocer, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fijaros en el número 1 de Deus Caritas Est, solamente un número y todo lo que dice. La importancia de esta llamada a ser testigos no es estudiar mucha teología, no es saber muchas cosas, no es tener una cierta ideología o tendencia, es mucho más. Todo eso como personas lo podemos tener, sin duda, la cultura es muy importante, pero hay que dejarse encontrar con el Señor para ser testigos de esa nueva Galilea. Un encuentro personal que nos hace verdaderos testigos exige, por nuestra parte, una disposición especial. Una disposición a la acogida. En toda llamada ya puede llamarnos cualquiera, podemos ser invitados a un gran acontecimiento. Si no lo acogemos, no habrá una respuesta. Como dicen hoy los psicólogos, habrá que salir de nuestra zona de confort. Y salir de esa zona de confort es entrar al reto de vivir una cierta incertidumbre, de ser en ocasiones incluso rechazados por tener unas creencias, por querer ser conscientes y coherentes de ese encuentro y de ese testimonio. Sin embargo, en la medida en que salimos de este confort, de esta seguridad personal, es como nos vamos adentrando en ese camino de crecimiento como personas. Si además en ese encuentro no solo será un encuentro con personas y más, sino con un otro, con mayúsculas, que nos trasciende, que nos espera, la maduración será aún más importante y más profunda, porque vamos haciendo un recorrido, un itinerario de crecimiento como cristianos y de crecimiento en la llamada a la santidad. Y esto implica también el ser llamados a ser testigos, mirar la historia con los ojos de Dios, con un espíritu crítico, por supuesto, pero que nuestra crítica nazca también de la fe. Por lo tanto, mirar la historia con la misericordia con la que la miraría Dios, para poder asombrarnos en ocasiones, para poder gozar, sin duda, cuando luchamos por crear una historia más fraterna, para poder también compadecernos ante tanta injusticia e incluso ser agentes que enjuagan lágrimas cuando los acontecimientos son humanamente incomprensibles, en una enfermedad no esperada, en la soledad, en una muerte, como escuchábamos también esta mañana. Testigos con un adjetivo muy importante, sobre todo en este año, testigos jubilosos. Por tanto, este testimonio no puede quedarse, no podemos conformarnos con ser testigos de un mensaje, tantas veces aburrido y trasnochado que no ilusiona a nadie. El Papa Francisco, cuyo magisterio estuvo muy marcado por su exhortación más programática, Evangelii Gaudium, hablaba de la alegría de evangelizar. Qué importante es renovar esta alegría, no ver la misión a la que somos llamados como una carga. Por ello, en el número 21 de Evangelii Gaudium nos decía el Papa Francisco: la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos, o sea, nosotros, es una alegría misionera. La experimentan los 72 discípulos
que regresan de la misión llenos de gozo en el Evangelio de Lucas. Lo vive también Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre en el Evangelio de Mateo, cuando su revelación alcanza sobre todo a los más pequeños, a los más sencillos. Lo sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar la predicación de los apóstoles, como vemos en las primeras semanas de la Pascua en el libro de los Hechos. Esa alegría, dice también el Papa Francisco en esta exhortación, es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto, que es lo que nos interesa a nosotros como cristianos también en la vida pública. Desde esta clave, que también está presente ya en el magisterio de sus predecesores, en Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, cuando el Papa Pablo VI hablaba de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Somos invitados, por tanto, todos nosotros, independientemente de nuestra vocación, de nuestro estado de vida dentro de la Iglesia, como bautizados, a vivir la misión encomendada, que es la misma misión de Cristo, no como una carga, todo lo contrario, sino como un don de Dios, y conscientes de los peligros que nos acechan, que no son pocos, ciertamente. Tal como explicaba también el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, dirá que estamos llamados, impulsados, decía él, a esta misión, a esta llamada a ser discípulos misioneros, a esta llamada también a ser santos, en esta exhortación, con unas características concretas. Dice en el número 129, audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico. Todo eso se incluye en el vocablo parresía, que os sonará seguramente, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Qué importante sentir que la llamada a la misión tiene esta parresía, esta actitud audaz, ilusionada, que solo por esta forma de vivirla ya va dando frutos. Por tanto, nuestra misión de cristianos en el mundo, como bautizados, llamados a ser profetas, sacerdotes, reyes, eso es a lo que somos llamados cuando somos consagrados en el bautismo, en medio de un mundo que ciertamente, lo estamos viendo en estos análisis, sin caer en la desesperanza, pero sí desde una visión muy crítica de la realidad y confrontándolo con el proyecto del Evangelio, ha perdido un poco o bastante la esperanza. Por lo tanto, en medio de esta realidad que a veces nos estremece, seguimos siendo llamados a ser discípulos misioneros. Y el discípulo, lo veíamos también en el Evangelio, lo dijo el mismo Jesús, no va a ser más que su maestro. Por lo tanto, tenemos que mirarnos al espejo de lo que le supuso la misión a Jesús. Y también con una característica que aparece mucho en el magisterio del Papa Francisco y que yo la resalto porque me parece que los cristianos tenemos que tener una alegría contagiosa, que no es el ánimo tonto ni la ingenuidad que no conoce los problemas de la vida, sino la alegría evangélica. Alegría que nace de sentirse apoyados en esa roca que es Cristo. Y también en las referencias al Jubileo de la Esperanza aparece muchas veces el texto de la carta a los romanos, en el número 5 de la carta de Pablo, como la esperanza que no defrauda. Fijaros también en la experiencia de Pablo. Pablo ha sido prisionero en Éfeso, es decir, ha vivido momentos duros, ha pasado por estar privado de libertad, ha vivido un sufrimiento importante precisamente por su testimonio y por querer
realizar esos viajes de evangelización y no se cansa de decir que Cristo es la esperanza que no defrauda a los cristianos de Roma. Decir esto cuando todo va bien en la vida es casi esperable, pero esta expresión referida a Cristo en el apóstol, cuando ha sido víctima de una prisión, cuando está sufriendo tremendamente y cuando sabemos que va a acabar como acabó, realmente es fruto del Espíritu. No es fruto tanto de un gran conocimiento intelectual, aunque sabemos que Pablo tenía conocimientos como discípulo que había sido de Gamaliel, sino que ha puesto toda su vida, a partir de la conversión, en manos del único que puede darle un sentido, que para él es Jesús, el Cristo, el Kyrios. Por lo tanto, es un testimonio jubiloso que no nace de una vida fácil. Y esto es lo que convence a las personas y lo que nos ha de convencer a todos. Porque, como os digo, todos en la vida, cuando todo nos va bien, parece que el estar feliz y el dar testimonio de júbilo y de alegría es casi instantáneo, sale sin quererlo. Pero el testimonio jubiloso, cuando la vida nos da algún que otro susto, que a quien no le ha dado, y tantas personas que vemos que siguen fieles en medio del dolor, en medio de una enfermedad sobrevenida, eso es lo extraordinario. Y ese es verdaderamente el testimonio jubiloso. Por tanto, la alegría del Evangelio, que es este júbilo, se ve de una manera más profunda en la cualidad que le hemos puesto a este testimonio, testimonio jubiloso de la esperanza, precisamente porque estamos en un año jubilar. Ahí tenemos en la carpeta que nos han dado a todos al comenzar las jornadas una pequeña explicación de lo que significa, de dónde sale todo esto del jubileo, que es bueno también conocerlo, pero quedarnos sobre todo con la llamada como Iglesia universal a dar un testimonio grande y profundo de esperanza, saliendo, por supuesto, de esta propia comodidad, de esta propia zona de confort. Bien, un año en el que la Iglesia universal, todos los católicos, somos llamados a vivir este momento jubilar, supone también unas características, supone también unas actitudes que de alguna manera se deben de explicitar en nuestra vida. En primer lugar, tendremos que ponernos en camino, ponerse en camino, porque somos llamados a ser peregrinos. Y el peregrino sale de su comodidad, sale de su cotidianidad para ponerse en camino. Es un gesto cuando todos queremos buscar nuestro sentido de la vida, cuando vivimos a menudo envueltos en un dinamismo que parece que nos lleva, en el dinamismo de la prisa, de la inmediatez, donde todo se consigue a golpe de internet y rápido, fomentada además por el uso de las nuevas tecnologías, que claro que tienen cosas buenas y hay que saber aprovecharlas, pero ciertamente tienen muchas cosas que estamos viendo que privan de libertad y que al final son pequeñas o grandes ataduras para cada uno de nosotros. Precisamente por esto, en la bula Spes non confundit, que es la bula de convocatoria al jubileo del Papa Francisco, cuando él nos convocaba a este jubileo de la esperanza, nos recordaba la importancia de ejercer la paciencia y cómo nos está faltando, y hablo en plural porque yo veo a veces en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, cómo nos cuesta tener paciencia, respetar los itinerarios de cada persona, ¿no? Cómo enseguida somos dados a juzgar al otro, a no ser capaces de entender su mal humor, su inquietud en el trabajo, por qué me trata así, ¿no? Por qué viene como si solo tuviera
derechos y no deberes. La paciencia, qué importante es, no solo a nivel humano, sino también como actitud. No es una virtud teologal como la esperanza, pero digamos que está muy unido, porque si realmente confiamos en aquello que Dios nos ha prometido y vivimos la historia como historia de salvación, nos resultará muchísimo más fácil ir educándonos en la paciencia, respetando, por supuesto, a los demás. Estamos tan acostumbrados a tenerlo todo o casi todo a golpe de un toque, y además sin esperar demasiado, que estamos perdiendo cierto humanismo. Esta mañana nos hablaba Estéfano de la filosofía transhumanista, ¿no? Tanto mal que está haciendo a todos los ámbitos de la vida humana, de nuestra vida civil y también, en consecuencia, pues de nuestra vida como cristianos, perdiendo de vista que la vida humana es siempre un itinerario, un dinamismo, porque crecemos, maduramos, nos morimos. Nuestra vida humana está en constante dinamismo y nuestra vida cristiana debería de estarlo. Por lo tanto, la primera actitud es ponerse en camino, abrir procesos sin miedo. Fijaros en la lectura de Marcos, lo que le dice ese joven: no temáis, no temáis, estáis asustadas, no podéis con la piedra. Creéis que esto se va a venir abajo porque el Señor ha muerto, pero esto tiene sentido. Hay un telos, hay un final feliz, porque es eterno y porque es el que quiere Dios. Por tanto, en primer lugar, y la primera característica o necesidad en quien quiere ser testigo jubiloso es ponerse en camino. Tenemos que ponernos en camino. En segundo lugar, tenemos que redescubrir, porque ya lo hemos descubierto seguramente, la esperanza en los signos de los tiempos. Es una expresión que nos suena mucho del Vaticano II, los signos de los tiempos. Qué importante, que es lo mismo leer la vida y leer la historia con los ojos de Dios, no quedarnos solamente en lo más superficial, en solo lo humano, es ir más allá. Es trascender la historia para entender que los acontecimientos nos hablan también de la vivencia de las personas y nos hablan de Dios. Por tanto, tenemos que poner atención a todo lo bueno de este momento. Si caemos en la tentación, que no es muy de Dios, o en absoluto diría yo, de estar todo el día quejándonos y viendo lo mal que está todo, caeremos en depresiones, en ansiedades, en todo lo que esta mañana también nos decía Estéfano, ¿no?, en su conferencia magistral. Hay que poner la confianza desde la realidad, no una confianza ingenua que se aparta de una realidad o que no quiere verla, sino viendo la realidad con los ojos de Dios. Podemos sentirnos, si no, superados por el mal, por la guerra, por las injusticias, por la pobreza. Sin embargo, los signos de los tiempos contienen el anhelo del corazón humano. Esto lo leemos muy bien en la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II, preciosa y que no pierde actualidad. Contiene todo el anhelo, fijaros, el anhelo es como lo más profundo, o sea, no son solo retos humanos, es lo que realmente la persona, en cuanto ha sido creada por don divino a imagen y semejanza del Creador, y ahí reside su dignidad, siente en su corazón un anhelo a que realmente ese reino de Dios, esa vida según Dios quiso, se vaya haciendo realidad. Por tanto, esa presencia salvífica de Dios, ese querer un mundo más parecido al plan divino, requiere también nuestra transformación, transformar nuestra mirada. No es solo ponernos en camino, sino además no caminar de cualquier manera, sino con la mirada de Dios, todo un reto, viendo en la historia los signos de cada momento como acontecimientos salvíficos. Y también, por último, ser signos de esperanza, ¿para quién? Pues sobre todo para los más débiles de nuestra sociedad. ¿Y por qué? Pues porque ellos fueron los preferidos del Señor.
No estamos inventando nada que no haya hecho el Señor. Los más vulnerables, los más pobres, los más solos, los más enfermos, todos ellos. Esto implica salir de nosotros mismos, salir no solo de nuestra zona de confort, sino salir de nuestro propio yo, que cómo nos cuesta en una sociedad que lo que fomenta cada día más en los trabajos, en los estudios, es exaltar el yo, el individualismo y salvar a la persona. Un egocentrismo desmesurado, es lo que nos encontramos a poco que nos fijemos en la forma de actuar de nuestras comunidades, de nuestros trabajos, de nuestras familias a veces también. Realmente este egocentrismo nos impide ponernos en el lugar del otro. El otro vive situaciones de enfermedad, que solos están a veces los enfermos, los ancianos, que solos están a veces también, la falta de paz, como nos vamos acostumbrando a que haya unos pueblos, hermanos nuestros, que casi siempre están en guerra, y cómo nos lo vamos metiendo y nos acostumbramos, ¿no? Pues cómo puedo ser yo esperanza, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Esto es lo que hizo el Señor al hacerse uno de tantos. Bien, ¿qué era ser testigo? Lo hemos visto, dejarnos encontrar por Cristo. ¿Qué objetivo tiene ese testimonio? Es el testigo jubiloso, la alegría de la misión. Pero es que además nos llama este año jubilar y nos llama también de la mano de María a ser jubilosos testigos y peregrinos jubilosos de la esperanza. ¿Y qué es esto de la esperanza? Llevamos un par de días hablando de la esperanza. Don Jesús hablaba ayer en la inauguración, la esperanza es una virtud teologal. Vale, bien, lo sabemos del catecismo antiguo, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Bien, pero ¿qué significa hoy la esperanza cristiana? Bueno, me remito al libro que el Papa Francisco escribió cuando iba a inaugurarse el jubileo. En ese libro muy sencillito, que os invito a leer si tenéis tiempo este verano, lo que nos dice es un poco las orientaciones, cómo hay que vivir este jubileo, ¿no? Y él nos pone un ejemplo que a mí me pareció que nos puede ayudar para explicar lo que es la esperanza cristiana. Él nos invita a comenzar un viaje en barco, que bueno, aunque hoy estamos en la montaña, igual nos resulta un poco más difícil esto del barco, pero bueno, Asturias es fundamentalmente tierra de mucho verde, pero también tierra de mar, con una tradición marinera que mañana, sin ir más lejos, pues veremos los pueblos marineros haciendo honor a la devoción de la Virgen del Carmen, con lo cual imaginar que vamos en un viaje en barco no nos puede resultar tan difícil. Pues nos explica en este libro el Papa Francisco que cuando cogemos un barco y nos adentramos en aguas, pues pueden ser aguas como las del Cantábrico, bravas, tempestuosas, nos asalta de alguna manera el miedo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una tempestad, estamos en medio del océano, ¿podremos llegar en tiempo y forma al destino esperado? Bueno, pues en este contexto, la esperanza cristiana, dice él, es la seguridad de algo que ya está y es nuestra salvación, pero que en ocasiones se esconde. Pues ciertamente podemos saber, no solo saber, sino sentir que Dios está, que nada nos va a pasar y que nuestra vida tiene un sentido en la eternidad, pero a veces vienen tambaleos. Y entonces la esperanza podría estar representada por el ancla, ¿no? Porque el ancla es concreta. Al echar el ancla, eso nos asegura que sujetamos la embarcación a un lugar fijo y que más o menos ya vamos a estar menos mareados, menos turbulentos. Impediremos además que el viento nos pueda atacar y que nos desvíe, con lo cual esto nos va a dar cierta seguridad. Otra imagen que a mí personalmente me gusta más del Papa Francisco para hablar
un símil de qué es, para que entendamos qué es la esperanza cristiana. Él habla del ADN del cristiano. El ADN, sabéis que es algo que nos identifica, ¿no? De hecho, cuando los forenses encuentran un cadáver, una pieza y no saben cómo identificarla, pues van a las muestras de ADN. Y esa es nuestra identidad. Pues qué bonito decir que la identidad de todo cristiano sea precisamente esto: ser testigos de la esperanza. Es decir, que nuestra identidad, aquello que nos hace verdaderos testigos de una verdad, de un camino y de una vida, y que además es fuente de un profundo sentido. Somos hijos de una promesa, somos hijos de Abraham y su esperanza. Somos hijos de la promesa que Dios hizo a nuestro primer padre en la fe, Abraham. Y esta es la virtud, porque es una virtud cristiana, que nos conduce hacia adelante. Y además es humilde y es sencilla. ¡Qué bien! También nos alegra porque no defrauda, porque es Cristo, como nos decía Pablo. Corre en silencio, dice también en este libro el Papa Francisco, como un hilo conductor de la vida. Está siempre ahí. Unas veces estamos más esperanzados, otras veces nos asaltan las dudas, porque somos personas y vivimos en una vida con sus contratiempos, pero está como hilo conductor. Qué importante. Ciertamente es la que nos sostiene para no ahogarnos en medio de las dificultades. Es la más escondida pero cotidiana. Preciosa esta palabra. Me gusta especialmente que el Papa Francisco hable de la esperanza como cotidiana. ¿Por qué? Bueno, porque a veces cuando estamos en los ámbitos de fe y hablamos de una virtud teologal, es como lo extraordinario, es como que los santos son personas extraordinarias, que tienen unas capacidades extraordinarias. Pues resulta que no, que el Señor nos llama a ser santos en lo cotidiano. Y de alguna manera el ser santo pues es hacer de eso cotidiano lo más extraordinario de nuestra vida, como lo hemos ido viendo en la medida en que la historia es historia de salvación, en la medida también en que lo que hacemos nos ilusiona, como decía también, creo que era Estéfano esta mañana, ¿no? Voy a dar esta charla, voy a dar esta clase, voy a quedar con esta persona para escucharla como si fuera mi último día, ¿no? No por ser pesimistas y por estar pensando siempre en que nos morimos, no es eso. Pero es ser conscientes de que nuestra vida es grande y que a veces nos perdemos la vida haciendo planes que no llevan a ningún sitio. Y al final del libro, el Papa Francisco, de este libro que, como os digo, escribió para ayudarnos a vivir el jubileo, él dice: la esperanza siempre tiene rostro humano. Qué importante. Qué importante es esto, porque no estamos ante un concepto filosófico, antropológico, teológico, más o menos abstracto, que nos puede resultar llamativo, importante, pero que nos queda como que es para otros. No, no. Estamos ante la expresión humana de una virtud teologal encarnada. ¿Qué es una virtud teologal? Pues lo teologal dice en la comunión con Dios, ¿no? Lo que nos lleva a buscar la comunión con Dios encarnada. Cuando ponemos en el centro de nuestra vida a Dios con fe, estamos confiando en que pase lo que pase, pase lo que pase, el camino habrá merecido la pena. Pero habrá merecido la pena si hemos sido capaces de encontrarnos con el otro y de verlo como prójimo. Recordamos en la parábola del buen samaritano. ¿Quién realmente hace bien las cosas? El que no pasa de largo, sino que hace próximo al otro, ¿no? Próximo. Se pone en el lugar del otro y calladamente venda sus heridas, le deja dinero para la posada, pero calladamente, sin hacer publicidad. Y a veces nos cuesta un poco también vivir las cosas, también en los ámbitos eclesiales, sin hacer ruido. Y para aprender a vivir este jubileo de esperanza sin hacer ruido y sencillamente, os propongo también nada mejor que quien nos va a enseñar.
quien vemos en la vida de Jesús, que la ha llevado desde el principio hasta el final sencillamente, pues la Madre, María. Qué bien que estemos en un templo que lleve por nombre el de la Madre Santa María. Porque para comprender cómo es vivir anclado al Señor, para vivir la esperanza cristiana, podemos fijarnos en cómo vivió María, porque María no nació siendo Santa María. El Papa Francisco dedica en el 2017, hace ya varios años, en una audiencia general, en una serie de catequesis que dedica precisamente a la esperanza, dice que María supo lo que significaba de verdad esperar contra toda esperanza. Ciertamente, a María, una jovencita prometida con José, le sorprende Dios nada menos que queriendo que sea la Madre de Dios. Desde el principio de la vida, lo que conocemos de ella es poquito. Conocemos algo en Lucas, como sabéis, es el evangelista que más habla de María, y parece más bien el personaje de un drama. María recibe el anuncio del ángel, le pone la vida patas arriba, se va fiando, es valiente, muy valiente en su juventud, lucha contra la gran incertidumbre de engendrar nada menos que al Hijo de Dios, convirtiéndose así en corredentora. Qué importante es entender que María no es solo alguien que aparece junto a Jesús, sino también su parte activa en toda la historia de salvación también. Sin el sí de María, después del que han venido un montón de síes y un montón de pequeñas o grandes obediencias, no hubiera sido posible la encarnación, la entrada de Dios en la persona de su Hijo. No alcanzamos a comprender a veces cómo María es capaz de demostrarse en los evangelios callada, sufriendo, padeciendo y guardándolo todo en el corazón. Qué bonita es esa expresión. A veces con los desplantes que nos transmiten los evangelios incluso de Jesús, ¿no? Diciéndole, espérate, no es mi hora, desaparece, no lo encuentran. Desde luego tuvo que sentirse a veces muy, muy descolocada. María, sin embargo, no es una mujer que se deprime ante las adversidades. Sabéis que estamos en un momento, amén de otras causas, que no es el sitio de entrar en ellas, pero en un momento en que también la sociedad pues tiene una carga de problemas de salud mental graves, ¿no? Que existen, y no digo que la causa sea precisamente solo la falta de sentido en la vida que va, ¿no? Pero María es una mujer que no se deprime ante las adversidades de la vida, ni siquiera cuando está al pie de la cruz. Tampoco es una mujer que la veamos protestando, que la veamos quejándose cuando la vida le sorprende con hostilidad, con incomprensiones. Al contrario, la vemos siempre en esa disposición. Ella sí que se pone en camino, tuvo que ponerse en camino nada más, o sea, cuando estaba esperando a Jesús, cuando ya en el último momento que va a dar a luz, ya ahí ya tiene que ponerse en camino, fijaros, ¿no? Siempre hay mucha relación entre la esperanza y esta actitud de María, ¿no? De estar dispuesta a salir de sí misma, de estar dispuesta a escuchar. Cuando estando ella en esta situación, pues corre a ayudar a Isabel. Por eso es capaz de acoger cada momento de su vida, con los días felices, con los días también amargos, hasta lo más doloroso, cuando la vemos al final de los evangelios, al pie de la cruz, cuando tiene que ver morir a su hijo injustamente. Los evangelios, como os digo, apenas muestran a María en la vida pública de Jesús, y cuando reaparece al final del evangelio de Juan, dice Juan, está al pie de la cruz, está. No nos transmite si está llorando, si está comentando algo. Fijaros la importancia de estar. Eso es lo más importante, que está. Otros se han ido, otros han tenido miedo, Pedro lo había negado, pero ahí está su madre sufriendo, me imagino,
como podemos sufrir cualquiera de nosotros cuando un hijo estamos viéndole morir injustamente, ser humillado y de esa forma tan cruel. Ella ahí está en la oscuridad más patente, en eso que los exegetas llaman la ausencia de Dios, ¿no? En esa noche de Dios, ahí está ella, abrazando la noche. Ni siquiera ella conoce en ese momento el destino de su hijo, que resucitará tal y como lo había anunciado a los 3 días, pero ella no se va, se mantiene allí, en pie, acompañando la pasión de su hijo con gran sufrimiento. Y la volveremos a ver en el primer día de la Iglesia. El Señor al pie de la cruz la hace madre de la Iglesia y la volvemos a ver al comienzo de la Iglesia ya como madre de la esperanza, acompañando los primeros pasos de unos discípulos muertos de miedo, que están encerrados, frágiles. Uno había renegado, muchos habían huido, todos habían tenido miedo y ahí está ella, haciendo también su misión callada. Ella simplemente, una vez más, estaba allí. Lo que nos dice el libro de los Hechos es que estaba allí, en el más normal de los modos, como si fuera una cosa completamente normal. Han matado a su hijo, ella está allí, pero a la luz de la resurrección también es llamada a una misión, a estar junto a cada uno de nosotros, a estar junto a la Iglesia naciente y a llevarnos a su hijo. Cuando rezamos el rosario, cuando invocamos a María en la salve como vida, dulzura y esperanza nuestra, estamos diciéndole de alguna manera: María, llévanos a Jesús, muéstranos a tu Hijo. Somos salvados en esperanza, tal y como el Papa Benedicto XVI recuerda en su segunda encíclica, en Spe Salvi del año 2007, dice: se nos ha dado la esperanza, se nos ha dado. No es un logro nuestro, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, y esto nos valdría hoy, ¿por qué no?, para nuestros tiempos, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta y si ésta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Esto lo dice en Spe Salvi número 1. Qué importante en esta frase tan condensada, pero fijaros, una esperanza fiable, una esperanza que confía, que ha vivido la fe desde el encuentro y que por lo tanto se fía. Una esperanza que lleva hacia una meta, hacia el encuentro con Dios, hacia una humanidad distinta, más parecida al proyecto de Dios. ¿Y cómo será esto?, dijo María cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser nada menos que la Madre de Dios. Pues hoy también nosotros, llamados en la Iglesia a ser testigos jubilosos de esperanza, podemos preguntarnos, los jóvenes que estáis estos días también aquí en este campo de trabajo, seguramente también os podéis preguntar, ¿cómo será esto? María, bueno, la conocemos, pero igual todavía nos queda un poquito lejana. Sin embargo, también hoy encontramos entre los de vuestra generación testigos de esperanza. No podemos caer en la tentación de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor que este, porque esto es una tentación, a no ser que con un espíritu crítico fundado en el Evangelio nos lleve a la conversión. El próximo 7 de septiembre, el Papa León XIV canonizará en Roma a un joven, Carlo Acutis, un joven que ante un diagnóstico devastador, con un pronóstico infausto, como era una leucemia fulminante con tan solo 15 años, se agarra a la Eucaristía y a María. Como él dice, con la Eucaristía como sustento y el rezo del rosario,
Él va en su autopista hasta el cielo. Tal y como su propia madre transmite cuando la entrevistan, en él los jóvenes, sobre todo, podéis encontrar un signo de esperanza, porque Carlo vivió lo que vivís vosotros ahora. Vivió la alegría, los miedos, las esperanzas, y el Señor nos ofrece en él un testimonio muy valioso. Un testimonio de que es posible un rostro de santidad sencilla, accesible, que llega a todo el mundo, incluso desde plataformas tan de nuestro hoy como puede ser Internet. Igual si leemos la vida de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Pío de Pietrelcina, igual, sobre todo a los más jóvenes, os cuesta conectar, ¿no? Pero seguramente si leéis las pequeñas vidas, las pequeñas reseñas también hechas de este joven, pues seguramente que entenderéis muchísimo mejor cómo es posible ser santo. Bien, hemos hecho un recorrido, que es de lo que se trataba esta charla, que puede o que espero que nos ayude a adentrarnos en la peregrinación personal y como Iglesia de la esperanza, de la mano de la Madre, de la mano de María. Ella nos puede conducir a Jesús. La esperanza que no defrauda, la roca firme, como decimos también en algún salmo. Y para ello contamos con algunas herramientas. Siempre que hay un camino, siempre que hay un proyecto, nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo lo voy a poder hacer, ¿no? Yo vengo del ámbito de las ciencias, entonces me resulta muy fácil, o por lo menos en teoría, luego ya vivirlo es otra cosa, contar con unas herramientas, con unos esquemas. Bien, pues yo propongo en la reflexión personal que hice, y por eso lo comparto, 3 herramientas que yo creo que nos pueden ayudar a ser testigos jubilosos de esperanza hoy, que son la oración, el discernimiento y la alegría evangélica. ¿Por qué la oración? Bueno, pues porque decimos que somos testigos de un encuentro, no somos testigos de una idea, no somos testigos de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos estudiado, somos testigos de que nos hemos encontrado con una persona que nos seduce por su mensaje y nos seduce porque nos da sentido a toda nuestra vida. Pero eso hay que cultivarlo. Nos pasa en la vida normal, en nuestra vida, si tenemos grandes amigos y nunca hablamos con ellos, y nunca les escuchamos, no sabemos qué problemas tienen, qué inquietudes, de alguna manera eso se va debilitando. Bueno, pues sin oración es lo mismo. Sin momentos de verdadero encuentro con el Señor y con su Madre, la peregrinación, cuidado, se convierte en una excursión piadosa. Que no digo que no tenga sentido, cuidado, pero la peregrinación es un poco más. Y la Iglesia nos invita en el jubileo a peregrinar. Y peregrinar es ponerse en camino, como hizo Abraham, nuestro padre en la fe, y confiar en el Dios de la promesa, como vimos también en Abraham, ¿no? En momentos en que Dios le pone bien a prueba. Vendrán tormentas, vendrán momentos de dar gracias. Por eso es fundamental hacer camino con la oración como alimento que hace posible el encuentro personal con Dios para buscar su voluntad en nuestra vida cotidiana, preparar el corazón para el encuentro con momentos de oración a veces meditativa, otras veces contemplativa, simplemente adorando en silencio. Por lo tanto, primera herramienta, la oración. Segunda, el discernimiento. ¿Y qué es este palabra tan raro? El discernimiento, pues no es nada menos y nada más que un hábito de vida espiritual que nos lleva en la historia de la espiritualidad cristiana. Es algo tan antiguo como lo que encontramos en la teología que nos transmiten los santos padres, incluso también en el monacato, en la época medieval en San Bernardo, en Santo Tomás y por supuesto en los grandes místicos del siglo de oro español, en Santa Teresa y en San Juan, y por supuesto
en el creador de los ejercicios espirituales como es San Ignacio de Loyola. Sin discernimiento como hábito de vida, ciertamente no podremos conocer en cada momento y en la cotidianidad qué es lo que Dios nos va pidiendo. Y presento aquí el discernimiento no como un momento de elección profunda, de vocación, sino el discernimiento como hábito, como algo que se va haciendo en nosotros. Porque el reto que la Iglesia tiene hoy es formar verdaderos cristianos capaces de discernir, capaces de dibujar un futuro que responda desde el Evangelio a las inquietudes del hombre contemporáneo. La persona que vive en actitud de discernimiento, dicen algunos autores modernos, la mayoría jesuitas, que debe de ser una persona sensible a los signos de los tiempos, fijaros nuevamente, o sea, una persona que tenga esa mirada de Dios, esa mirada para ver los acontecimientos desde los ojos de Dios, leer los signos de los tiempos, sensible a los diversos espíritus, sensible a los diversos carismas. Hoy más que nunca la Iglesia es muy variada y los carismas enriquecen. Y también sensible a mostrar un carácter integrador, no exclusivo, ¿no? Que busque integrar desde un diálogo creativo. Qué importante, porque lo creativo viene siempre del espíritu. Por tanto, la oración, la actitud de discernimiento y, por último, no porque sea menos importante, sino que hemos hablado ya bastante también de ella, la alegría evangélica. La alegría no podemos entenderla como un estado de ánimo que eleva los afectos, como consecuencia de una vivencia más o menos placentera. Eso es un estado de ánimo, pues sí, alegre, elevado o lo que queráis, que es importante, no digo que no, sino que estamos hablando del gozo. El gozo de saberse anclado, en esa metáfora que proponía el Papa Francisco, anclados en Cristo, cogidos a Jesús. Llamados, por tanto, a una misión apasionante, que es nada menos que la misión de Jesús, que no nos va a evitar las tormentas, no nos va a evitar el oleaje del incómodo de la vida humana, pero que San Ignacio de Loyola traduce con un término precioso que es el de consolación. Sabéis que él en los ejercicios maneja mucho la consolación, desolación. Habla de la consolación como un ensanchamiento existencial. Qué bonito es esta expresión, ensanchamiento existencial. Como que mi vida no se agota en lo que yo puedo hacer. Mi vida va más allá, trasciende. Trasciende no por lo mucho que yo valgo, sino trasciende porque soy amado y llamado al encuentro con Dios. De ahí lo de la virtud teologal, ¿no? Y por tanto la ensancha porque lleva a la persona a salir de sí mismo. Hablábamos de esta salida de zona de confort para ir al encuentro con los demás, al encuentro con los acontecimientos de un modo positivo y esperanzador y, como decíamos desde el principio, al encuentro con Dios a través de los acontecimientos y a través de las personas. Bien, pues sin más yo le pido a nuestra Madre, la Santina de Covadonga, que nos acompañe en esta peregrinación de esperanza, a cada uno en su realidad personal, pero también en este año jubilar, como Iglesia Universal, que seamos verdaderos testigos de una esperanza que nunca defrauda. Que así sea. Superar lo humano. Yo me refiero, yo trabajo como médico y veo mucho sufrimiento. Entonces, bueno, pues la tentación, sobre todo, por ejemplo, desde mi profesión, es sentirnos que lo podemos todo, ¿no? Este sufrimiento yo lo acabo con él y yo puedo con él. A veces hay que trascender, o sea, ahí nos agota, ¿no? Y el hombre tiene su sentido cuando se deja hacer también por Dios, ¿no? Cuando se deja trascender. El sufrimiento en la vida no lo podemos negar.
y hay que vivirlo, porque a todos nos llega en un momento o en otro. Si solo contamos con nuestras fuerzas y si el sufrimiento es solo algo que nos aleja de Dios y que no lo queremos en la vida, estamos negando una parte de la historia en la que también está Dios, que también murió en sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que, porque es mi experiencia diaria, ¿no?, que en la medida en que también lo malo de las personas somos capaces ahí de ver a Dios, ¿qué nos quiere decir Dios con este sufrimiento? Pues es que no lo sé, la verdad, yo no tendría la respuesta, ¿no? Y a veces ahí, yo tengo ahora mismo una amiga muy amiga que está pasando por un sufrimiento grande con un hijo que ha tenido un accidente y la situación, ¿no? Y el otro día me decía, ¿y esto qué sentido tiene? No sé cómo leerlo. Yo tampoco sé cómo leerlo, pero lo que sí puedo decirte, porque es como lo vivo, es que Dios está ahí. No sabemos, y en algún día sabremos, ¿no?, por qué este sufrimiento tan inmenso. ¿No podrían haber sido las cosas de otra manera? Pues probablemente sí, pero la fe me dice, como vivencia, no como que Dios está ahí también, ¿no? Cuando yo pasé una temporada en Nicaragua, que había sido el huracán Mitch, pues estando allí con la gente, recuerdo una mujer con un niño pequeñito que quería que nos lo trajéramos para España, ¿no?, a llevároslo porque hay tanto sufrimiento, ¿no? Y se acercó y nos dijo, ¿y Dios dónde estaba? O sea, Dios dónde estaba cuando el volcán Casita cedió y resulta que murieron, y yo es que no sabía qué decirle, porque bueno, era más joven, tenías muchas ideas muy bonitas, pero es que cuando ves esas cosas, digo, pues estaba ahí con vosotros, ¿no? Que no es una teoría, que es verdad. Dios está ahí y hay cosas que nos superan lo humanamente comprensible. Desde la fe pues se pueden entender y ver a Dios ahí. Sin fe, yo que sé, debe de ser dificilísimo, porque es un sinsentido, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña pregunta. Menuda pregunta que se me ocurre. No te pongas a contemplar que... Bueno, has hablado de que uno de los tres pilares era la oración, y yo creo que hoy también nos han hablado esta mañana de la tecnología y lo difícil que es a veces ver la realidad sin un intermediario como es la tecnología, sino ver la realidad directamente, como es ver la naturaleza, ver los árboles y ver qué nos cuenta, ¿no?, qué nos cuenta la creación, ¿no? A veces yo creo que para hacer oración, y supongo que la gente más joven que ha vivido más próxima a la tecnología de los móviles, de los ordenadores, que los que ya somos un poco más mayores, supongo que prescindir de esos intermediarios y tener el silencio que se necesita para tener oración debe ser una cosa muy difícil. Yo no sé si hay algo que a ti se te ocurre que puedas comentarnos de cómo puede... Bueno, hay muchas técnicas de oración, hay talleres de oración, hay muchas formas, tampoco se trata de hacer aquí un taller de oración, claro, pero que a veces yo creo que un problema que tenemos es, y me pasa a mí que tengo 64 años, o con 24, yo no sé cómo haría, cómo hacer silencio en mi vida y cómo pararme a hacer oración, no hacer un rezo y rezar una Ave María, sino hacer oración. Yo no sé si esta es una pregunta excesivamente complicada, pero... Bueno, hay expertos por ahí, si no. Bueno, yo fui religiosa bastantes años, 12 años, ¿no? Y recuerdo que al principio en el noviciado, cuando la maestra de novicias me dijo, hay que hacer una hora de oración personal. Bueno, pues yo me llevaba de todo, de aquella, yo también tengo cierta edad ya, nos llevábamos un casé, la música, la botella de agua, bueno, era todo como ir al gimnasio, porque me daba temor pensar, pero ¿cómo voy a estar yo aquí una hora? Si es que me aburro, si es que no me sale nada. Bueno, pues al final, no sé muy bien por qué, pero ya no necesitaba el libro, el otro día ya no necesitas la música. Bueno, pues me imagino que será un poco por hacer un símil, que igual me paso de sencilla, pero cuando tú quedas con una persona que no conoces, primer encuentro, ¿no?, te dicen, bueno, vamos a tomar un café, que quiero hablar contigo. Es todo un poco tenso, no sabes qué decir, te tomas un café, otro. Cuando estás con alguien que es tu amigo de verdad y con el que disfrutas, estás y simplemente no necesitas mucho más, ¿no? Dicho esto, yo creo
que las plataformas que hay, por ejemplo, los jesuitas, que es donde más me muevo yo, sí que tienen el Rezando Voy, que son válidos y que en cierto momento te pueden ayudar, ¿no? Pero eso nos tiene que ir educando y creando el hábito de la oración y la necesidad. La oración no puede ser algo impuesto, lo cual no quiere decir que si yo me he comprometido y creo que en mi proyecto de vida tengo que hacer media hora de oración por la mañana, pues que haga el esfuerzo de decir, bueno, pues como en todo, ¿no? El que quiere ponerse bien los músculos va a ir al gimnasio, le apetezca o no le apetezca. Bueno, pues el gimnasio nuestro espiritual es la oración, la Eucaristía, con lo cual a veces tendré que ir, aunque no me apetezca mucho, pero voy a estar ahí y a lo mejor Dios un día me sorprende, ¿no? Las plataformas, cada uno lo que necesite, ¿no? Un monje cisterciense no necesita nada. Yo no necesito hoy en día, claro, a mi edad ya no necesito tanto, o casi nada, pero el que lo necesite, que se convierta en un medio, ¿no? A lo mejor pues cada uno va viendo y hay días que estás cocinando y como no tienes tiempo a hacer una oración contemplativa, pones una música que te ayuda no es hacer una oración, un momento de oración, pero sí a estar en una tónica, ¿no? De pues estoy con el Señor y voy a hacer que este trabajo sea oración. Yo creo que esto es tan personal, pero sí que los medios son medios, no son fines, ¿no? Entonces todas esas plataformas, pues en la medida en que nos ayudan, fenomenal. Cuando uno viaja ya en el móvil lleva el breviario, ¿no? O sea que si se le olvida, eso para mí es un avance, no tienes que salir de casa y acordarte de coger el libro. Si no te acuerdas, vas a poder hacer la oración, ¿no? Entonces es ver un poco sin que eso nos asfixie, ¿no? Y luego hay momentos, esto San Ignacio en los ejercicios lo hace muy bien, ¿no? Hay un primer momento en la primera semana cuando estás adentrándote, que la oración es como más racional, ¿no? Más meditativa, te pone a leer un pasaje, te manda que veas lo que sientes, luego vamos a ponernos en el coloquio, vas a ponerte tú como si presente me hallare, dice mucho San Ignacio, y luego ya cuando uno va entrando, ya en cuarta semana, ya viene la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Ya no necesito nada, necesito estar con el Señor en el sagrario, ¿no? Yo creo que por eso es un hábito lo mismo que el discernimiento, ¿no? Cuando eres jovencita y te dicen, pues tienes que pensar si te vas a casar, si vas a ser monja, cura, el discernimiento es como una losa, ¿no? Cuando vives en un discernimiento de que Dios está en mi vida y voy viendo cómo le respondo, pues yo creo que esa es la madurez cristiana.